Poco va a durar este paisaje blanco en las cumbres de las islas porque a partir de hoy ya se está notando que suben algo las temperaturas. Esta será probablemente la última nevada del invierno, pero quién sabe si nos queda algún episodio de frío como este durante la primavera que comienza el domingo. Por lo pronto, los accesos al Teide en Tenerife están abiertos excepto el de La Esperanza, y al observatorio de La Palma se puede llegar solo por la carretera de Garafía, no por Santa Cruz. Se abren también en Gran Canaria los accesos para quienes quieran disfrutar de la estampa de esta nevada que en general, la verdad es que no sabe a poco. ¿Qué tal? Aquí teníamos más ganas de nieve y en la península siguen asombrados con la calima, si nosotros les contáramos. Pero estamos atentos un día más a los movimientos diplomáticos en torno a la guerra de Ucrania, porque por primera vez tras 21 días de guerra, Rusia reconoce avances en varios aspectos de las negociaciones. Pocas horas después de que Ucrania moviera ficha admitiendo que no aspiran a entrar en la OTAN, miles de muertos después, parece que por fin hay movimientos en busca de la paz. La neutralidad de Ucrania sería una de las cuestiones principales. Zelensky recibió el mayor apoyo de los dirigentes de países que se desplazaron a Kiev pese a los bombardeos sobre la capital. Este espaldarazo coincide con un incremento en la ofensiva rusa atascada desde hace varios días en varias ciudades clave que Rusia no ha conseguido tomar. Las bombas han vuelto a caer sobre Kiev, Odessa y Zaporilla, donde hay, recuerden, ubicada una central nuclear. Esta guerra ha provocado ya 3 millones de desplazados, 1 millón por cada semana de invasión. Europa trata de absorber esta marea de desplazados, buena parte de ellos, ya lo saben, son niños. Y Europa responde con una red de acogida sin precedentes para la ayuda inmediata de estas personas, sobre todo los más pequeños. Pero toca hablar hoy también de COVID porque el país donde se inició la pandemia, China, vuelve a ver estas imágenes de confinamiento y de colas para hacerse un test. Millones de ciudadanos vuelven a confinarse ante el avance de la variante más contagiosa del virus, el Omicron, que este país había conseguido esquivar. Pero es posible que su estrategia de COVID-0 no pueda frenar la ola de contagios que ya hemos vivido en este lado del mundo. Y para empezar hoy, el compromiso del gobierno estatal para bajar el precio de la luz, del gas y de la gasolina, pero no antes de 2 semanas. Pedro Sánchez ha puesto como fecha el 29 de marzo en el Congreso en la sesión de control, mientras la oposición le pide que aplique ya los descuentos en los impuestos para rebajar el recibo de la luz y del combustible. El presidente ha adelantado las medidas que pretende poner en marcha para paliar las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania. Una crisis que analiza también hoy en una reunión en Moncloa con el primer ministro de Croacia y que va a ser extensiva a otros líderes europeos. En cualquier caso, con o sin consenso de Europa, el próximo 29 de marzo el gobierno español prevé aprobar un real decreto que recoja las medidas de su plan. Hay 2 fechas claves, el Consejo del 24 y el 25 de marzo, precisamente para tratar de plantear una reforma en profundidad del mercado energético y, por tanto, proteger a los consumidores más vulnerables, a nuestra industria, a nuestros ciudadanos, a nuestras pequeñas y medianas empresas frente a este chantaje energético que está tratando de infligir Putin a Europa. Y, en segundo lugar, el 29 de marzo, donde espero que con sus señorías, no solamente con su grupo parlamentario, con todos los grupos parlamentarios, podamos acordar entre todos un plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra. Y sobre el mapa de la guerra, en el escenario de la violencia, Rusia sigue atacando enclaves residenciales y edificios de viviendas en la capital ucraniana. La ofensiva rusa sigue bombardeando además el este y el sur del país, aunque la verdad es que sin grandes avances sobre el terreno. Nuevos bombardeos en Kiev. Y de nuevo sobre zonas residenciales. Los bomberos apagan los incendios. Los sanitarios asisten a unos vecinos que ven cómo su hogar o está en llamas o lleno de escombros.
En el mismo centro de la capital, los residentes recogen los destrozos ocasionados en los locales colindantes a esta fábrica de armas atacada por Rusia. Ataques que no amedrentan a parte de la población. Soy de Kiev, aquí murió mi padre, mi bisabuelo y mi abuelo. No me iré de la ciudad, es mía, es nuestra, es de los ucranianos. Vamos a resistir hasta el final, mantiene Maxim. Y eso a pesar de que ni en los hospitales se está a salvo. Por ello en este sótano se ha montado este improvisado centro médico. Caterina, estudiante de veterinaria, cuenta que aquí tienen todo lo necesario para la reanimación humana, medicamentos y material para realizar las curas. Podemos recibir combatientes, heridos, dar primeros auxilios, detener hemorragias o curar heridas, asegura el doctor Reznikov. También en un sótano estas enfermeras cuidan de estos 21 bebés. Sus padres no pueden estar con ellos por la guerra. Nos quedaremos aquí para cuidarlos. No podemos dejarlos atrás. Son criaturas diminutas, cuenta esta enfermera. Al este del país prosiguen los bombardeos. La ciudad de Oktirka amanece así, irreconocible. Yuri cuenta cómo los proyectiles dejaron enormes cráteres como este. En Kharkov, Inna no puede aguantar las lágrimas tras el enésimo ataque a esta ciudad cercana a la frontera con Rusia. La gente se muere de hambre, no hay agua, no hay madera para calentar y este monstruo ha decidido destruir una ciudad en el siglo XXI. Una ciudad hermosa, lamenta. Una ciudad casi sin tregua. Esta señora es rescatada por los bomberos tras quedar atrapada en su casa. Mientras era atendida por los sanitarios, un nuevo bombardeo obliga a todo el mundo a salir corriendo en busca de un refugio. Y mientras, en Lviv se sigue dando sepultura a los 35 soldados que murieron en el ataque ruso a una base militar cercana a la frontera con Polonia. Bueno, y mientras tanto hay movimientos diplomáticos. El primero es protagonizado por el propio presidente ucraniano, que ha comparecido por videoconferencia hasta hace unos minutos en el Congreso estadounidense. No es la primera vez que Zelensky habla ante un Congreso de otro país. Ahí lo ven, ayer mismo lo hizo ante el de Canadá. El presidente de Ucrania volvía a pedir el cierre del espacio aéreo en su país y más sanciones contra Rusia. Además, Zelensky ha querido recordar al Congreso de los Estados Unidos la mañana en la que Pearl Harbor fue bombardeado en diciembre de 1941. Ha dicho que su país está sufriendo eso cada día por parte de Rusia. Pero hay movimientos diplomáticos que podrían indicar un avance hacia un alto el fuego. Primero, el presidente de Ucrania asume públicamente que su país no será miembro de la OTAN. Después, el representante ruso admite que hay puntos de acuerdo entre los negociadores. La diplomacia trata de abrirse hueco entre el estallido de las bombas. Tras 20 días de guerra en Ucrania, Zelensky se resigna y lamenta: Ucrania no es ni será miembro de la OTAN, al mismo tiempo que advierte de la cercanía de las tropas rusas al territorio de los países miembros. Así lo expresaba este martes en una reunión con altos mandos de la alianza, que le responde: no habrá zona de exclusión aérea para evitar un conflicto directo con Moscú, asegura su secretario general Jens Stoltenberg, quien además reconoce le preocupa que Putin pueda organizar una operación de bandera falsa con armas bioquímicas. De hecho, estas acusaciones lanzadas por Putin contra Estados Unidos han llegado hasta Pekín, quien parece apoyar esta teoría rusa. Y aunque China dice tener una posición neutral y apostar por una solución pacífica, al mismo tiempo solicita que se acepten y respeten las condiciones del Kremlin. Como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, China tiene la obligación de defender y apoyar el derecho internacional, recuerda el líder de la OTAN, quien, por cierto, este miércoles reúne a los ministros y reafirma la entrega de más ayuda para Ucrania. Además, se prevé que el presidente norteamericano Joe Biden viaje la próxima semana a Europa para participar en una cumbre extraordinaria.
Otra cita está muy arriesgada, la que se desarrolla en Kiev con los primeros ministros de República Checa, Polonia y Eslovenia, para decirles que no están solos, que su lucha es nuestra lucha, explican. De forma paralela se espera que continúen las sanciones y que este miércoles la Unión Europea anuncie el que será ya su cuarto paquete. Bueno, la diplomacia es importante, pero también necesita verse respaldada en buena medida por la capacidad de defensa de un país. La Unión Europea y España han decidido aumentar su presupuesto de defensa y sobre este tema queremos hablar con un experto, Juanjo Fernández, escritor, analista de defensa. ¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás? Pues estupendamente. Juanjo, cuéntanos, España, en su entorno, ¿es de los países que más gasta en defensa? No. Estamos gastando por debajo de lo que otros países están gastando en defensa. Ahora mismo estamos en el entorno del 1,2% del PIB, que en números redondos, para que los telespectadores nos entiendan, son unos 16.000 millones de euros. La idea que tiene el Gobierno, lo que ha trascendido estos días, es consolidar hasta el 1,4% de ese PIB en los próximos presupuestos y llegar al 2%, que serían unos 25.000 millones de euros en los siguientes años, que es la cifra que se está acordando y que la OTAN lleva tiempo diciendo que es lo que hay que dedicar a la defensa. De nuevo pensando en nuestro entorno, porque claro, todo esto dependerá de con quién nos comparemos, pero en general, país como el nuestro entorno geográfico, ¿cuáles son nuestras fortalezas y debilidades? Las fortalezas y debilidades, a tu juicio, de nuestras Fuerzas Armadas. Pues nuestras Fuerzas Armadas no están mal, pero tampoco están en su mejor momento ni en la forma óptima. Digamos que a nivel de personal, a nivel de profesionalidad de nuestros militares, están en mi opinión, y lo que he podido comprobar cuando salgo al extranjero con ellos, entre lo mejor del mundo. Están bien considerados y trabajan muy bien, son unos profesionales magníficos. A nivel de material, creo que en tierra, por ejemplo, las fuerzas acorazadas no están mal, aunque los carros de combate necesitan una modernización, y sería muy importante un refuerzo en aspectos como la artillería, sobre todo en artillería lanzacohetes. A nivel de la Armada hay aspectos importantes, el tema de las fragatas va bien, los submarinos son necesarios, van despacio, quizá sería necesario algún submarino más, aparte de los 4 previstos, y está el tema del ala fija embarcada, es decir, cómo reemplazar a los aviones Harrier, que ya en unos pocos años no van a poder seguir volando y necesitan un reemplazo, y ese reemplazo no es otro que el F-35B, el modelo de despegue vertical, que es pues un modelo polémico, pero que para la Armada le hace mucha falta. Y luego en el Ejército del Aire no está mal, tenemos ahora mismo el Eurofighter y el F-18. El Eurofighter es un magnífico avión de combate aéreo, el F-18 es un avión muy bueno, polivalente, pero se está quedando ya obsoleto y hay que pensar en su reemplazo. Y también hay que mirar a cómo va el programa FCAS, que es el que busca el futuro avión de combate europeo y que es posible que vaya con algún retraso. Entonces hay que buscar ahí un ínterin, una solución para modernizar los Eurofighter, que se está en ello, y quizás buscar otro reemplazo para el F-18. Juanjo, hablemos de cómo está la situación militar sobre el terreno en Ucrania. Da la sensación, y los datos lo indican así, que Rusia pretendía un avance mucho más rápido, quizá una guerra, un conflicto menor en tiempo, así que la cuestión es si con lo que tenían y con lo que están utilizando o han utilizado hasta ahora, les da para mantener esta guerra. Pues el tema se les ha complicado bastante. A ver, Rusia sigue teniendo un potencial militar tremendo. Entonces, cuando hablamos de que a Rusia se le está complicando la guerra en Ucrania, esto no quiere decir que la vayan a perder, pero la pueden perder, porque el tiempo juega en su contra. Las operaciones están ahora mismo un poco estancadas. Se combate alrededor de Kiev, tratan de cercar la ciudad, lo cual sería para los ucranianos un desastre. Y luego, por otro lado, se están viendo movimientos importantes al sureste de Kharkov, que tratarían de alguna manera de enlazar con el frente del Donbass, de Donetsk y Lugansk.
Luego, por otro lado, en la zona sur sigue pendiente ahí el tema de un posible desembarco anfibio que amenazaría Odessa. Puede ser un desembarco importante, aunque es muy difícil, es una maniobra muy arriesgada, sería muy arriesgado para Putin y podría perder muchas fuerzas, pero bueno, estaríamos hablando de 2.700 hombres más o menos, lo que pueden tener ahí, 30 carros de combate, más de 70 blindados con artillería, es decir, el equivalente a un batallón acorazado y un batallón reforzado mecanizado. Y luego una noticia de última hora importante es que se han detectado movimientos de tropas rusas de las que estaban en el frente de Georgia, en la zona de Osetia del Sur, y estas podrían ir fácilmente hacia Crimea o hacia la zona del Donbass. Esto quiere decir que Putin está necesitando más tropas en el frente ucraniano. Está siendo una trituradora de material y de personal para Rusia. Bueno, pues es que se nos olvida a veces, Juanjo, que Rusia mantiene otras guerras todavía, claro, de las que no se habla tanto, pero mira, acabas de nombrar Georgia, antes estaba la del Donbass, o sea que hay unos conflictos ahí que se llevan manteniendo, lo de Siria que se lleva manteniendo hace tiempo, ¿no? Sí, son conflictos latentes que están ahí y que, bueno, pues en cualquier momento incluso podrían resucitar. Pero claro, ahora mismo donde Rusia está poniendo toda la carne en el asador, y en este caso hablamos en términos reales, o sea, está dedicándole ya más de un 60% de lo que serían todas sus fuerzas armadas, que esto es mucho decir. Y si estamos viendo que va a necesitar y está trasladando tropas fogueadas de la campaña de los combates de Georgia, esto quiere decir que el tema se le complica. Y el tiempo juega en su contra, esto no lo olvidemos. Bueno, pues veremos. Ojalá las negociaciones no nos obliguen a comprobar esto y se llegue a un alto el fuego antes. Vamos a ver si es verdad. Por supuesto. Juan José, muchas gracias una vez más. Juanjo, un placer hablar contigo. Un abrazo a todos. Bueno, impresiona echar un vistazo hoy a la capital de Ucrania en las últimas horas. Vean cómo están las calles de Kiev, completamente desiertas, después de haberse decretado un toque de queda ayer, que en principio iba a durar 36 horas. Al menos 2 personas han muerto por los ataques rusos contra zonas residenciales de la capital y edificios de vivienda. Esta madrugada la ciudad despertaba con 3 grandes explosiones que, según las autoridades de Kiev, también se corresponden con ataques a civiles. Tenemos aún más cosas que contarles, entre ellas cómo hablar con los más pequeños, con los niños, de esta guerra de la que ellos escuchan y de la que ellos también hablan. No se crean que no, enseguida lo comentamos. Quedan 7 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos pendientes de la guerra en Ucrania, de los efectos sobre las personas que están huyendo. Más de 3 millones de personas habrían podido salir ya. Esto es 1 millón por cada semana de guerra. En Polonia aproximadamente se quedan 2 de cada 3 refugiados, y en uno de los puntos fronterizos por los que pasan, en la estación de Przemyśl concretamente, está nuestra compañera Rebeca Paniagua. Rebeca, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos lo que te has encontrado en este lugar. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes. Pues llevamos ya varios días aquí, estamos muy cerquita de la frontera con Ucrania, tan solo 15 kilómetros. Ese es mi primer punto de llegada donde reciben esa ayuda humanitaria, ese primer contacto, y muchos de ellos vienen hasta aquí. De hecho, como puedes comprobar, Roberto, estamos en la estación de trenes de Przemyśl, ahora mismo copada sobre todo de mujeres, de niños, de niñas, abuelas, que ahora mismo, en tan solo unos minutos, nos decían, va a llegar un tren que los va a llevar hasta Varsovia. He hablado con algunos de ellos y les pregunto, claro, ¿qué van a hacer cuando lleguen hasta allí, a la capital de Polonia, Varsovia? No saben, esperan encontrar pues un alojamiento, alguien que les dé cobijo, porque la situación verdaderamente es de incertidumbre. Claro, porque las primeras personas que salieron, a miles en primer lugar, tenían un destino, tenían familiares, tenían personas que vivían cerca, conocidos. A medida que va desarrollándose el conflicto y la desesperación empuja a más personas, probablemente muchas de ellas no tengan claro qué hacer, ni siquiera a qué país ir. No, es que de hecho nos lo dicen, ¿no?
no saben a ciencia cierta dónde acudir. Ayer hablábamos con una refugiada, con una mamá que se convirtió en refugiada al pasar la frontera, iba con su niña y nos decía, probablemente vaya hasta Málaga. Tengo amigos allí, más que amigos conocidos, que ni siquiera saben si ella va a acudir y si ellos también la van a recoger. Esa era su esperanza, coger un tren hasta Berlín, nos decía, y desde allí coger un avión que la lleve a Málaga. Claro, pero todo esto con la incertidumbre de saber si finalmente será acogida o no. Ahora hablaba con una madre y su hijo adolescente y me decían que van a Varsovia en busca de un piso, van a intentar buscar un piso por sus propios medios para hospedarse allí. Para que te hagas una idea, muy bien lo has dicho, la cifra, más de 3 millones de refugiados. Estábamos hace tan solo media hora en la frontera y es que el flujo es constante. No paran de entrar madres con sus hijos, abuelas que caminan con dificultad, pero que llegan hasta ahí y simplemente lo que se sienten y lo que transmiten es que por lo menos se sienten a salvo, se sienten seguros porque han dejado atrás el horror, eso sí, a sus seres queridos que siguen allí, a sus maridos, a sus parejas, a personas mayores que no han podido salir y que siguen sufriendo pues los bombardeos de las tropas rusas. Desde luego que sí, una situación durísima para estas personas. Luego en Buenas Tardes Canarias podrán tener toda la crónica de lo que está viendo en este lugar Rebeca Paniagua. Gracias, Rebeca. Buenas tardes. Gracias, Roberto. Muy buenas tardes. Bueno, esta es una situación muy dura, con imágenes que son difíciles de digerir y de explicar también a los más pequeños, porque no se engañen, los más pequeños hablan de este asunto y se exponen casi de forma constante a las noticias de la guerra. Ven lo que está ocurriendo con compañeros suyos, cómo se bombardean colegios, incluso hospitales. Por ello, según los expertos, es crucial que los adultos les expliquemos qué significa esta situación de una forma adecuada. Aquí vamos con algunos consejos. La verdad es importante aunque el lenguaje utilizado para contarla no sea el mismo. Los menores tienen derecho a saber lo que está pasando y la mejor forma de manejarlo es dándoles información de manera responsable, explica la psicóloga clínica María Camila Papagayo. Cuando quizá nos llegan a decir, mamá, pero entonces la guerra va a llegar acá. No, mi amor, eso está muy lejos. No podemos decirles eso porque no sabemos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que a los niños hay que siempre decirles la verdad acomodada a su edad y con palabras específicas. Entonces, quizá cosas como, en este momento estamos a salvo, en este momento está sucediendo esto. Son herramientas que están a nuestro favor. Los expertos destacan que nuestro lenguaje puede darles una sensación de alivio o, por el contrario, una ansiedad que alimentamos. UNICEF subraya que no se puede ignorar que hay una constante sobreexposición a información. A veces es nuestra tendencia a decir, protejámoslos, no hablemos con ellos sobre eso, pero lo más probable es que a veces, dependiendo de la edad, los niños están expuestos a información sobre guerra, desastres y otros desafíos en sus vidas. Conocer qué saben y cómo se sienten al respecto es un buen punto de partida. Hay conflictos, se están peleando y no están encontrando quizá la mejor forma de hacerlo, pero también sería importante contarles que sí se están haciendo cosas, que están buscando hablar, que están buscando llegar a un acuerdo, que se están poniendo de acuerdo con alguien que está mediando, porque también hay que darle esa idea de esperanza a los niños. Laura Sepúlveda, Voz de América. Claro, muchos padres se plantean cómo afrontar esta dura realidad con nuestros hijos cuando nos preguntan. ¿Es bueno contárselo o mejor que no sepan nada? Bueno, vamos a preguntarle a una experta, Natalia Ortega de Pablo, es psicóloga, experta en infanto-juvenil. ¿Qué tal? Natalia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Las noticias en torno a esta guerra que parece que le están llegando, las conversaciones, todo lo que ocurre alrededor para los más pequeños, ¿puede estar afectando a su sensación de seguridad? Sí, sin lugar a dudas, están bombardeados y desgraciadamente, nunca mejor dicho, de muchísima información, tanto en el colegio como en los medios, conversaciones entre los padres. Entonces, bueno, les está afectando también pues, el no tener claro lo que pueda estar pasando. Por eso es muy importante, como hemos oído, el hablar con los niños, adecuándolo pues, a su nivel de desarrollo, a su nivel de lenguaje, sobre lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, a partir de los 9 años, digamos que los niños ya empiezan a hablar más de ello en el colegio, sí que es importante pues contestar bien a sus preguntas, como digo, adecuándolo a su lenguaje. Por ejemplo, a partir de los 12, que ya tienen mucho más conocimiento y mucha más información,
bueno, pues igual hay que sentarse más con ellos, explicarles a través de vídeos, de mapas, lo que está ocurriendo, dónde está el conflicto, pero siempre es muy importante que sea muy adecuado al lenguaje de los niños. Claro, por ejemplo, muchos padres se preguntan si dejar a los niños ver el telediario o no. A ver, no es lo idóneo no es que estén viendo imágenes explícitas acerca de lo que está siendo la guerra. Hay imágenes muy crudas que incluso pues a los adultos nos impactan pues muchísimo más a los niños, y que además no tienen una capacidad de entendimiento como tendría un adulto. Claro. Además hay que tener en cuenta que en las primeras etapas infantiles se va desarrollando lo que llamamos la empatía. Entonces los niños ahí pueden desarrollar muchísimos sentimientos, muchísimas emociones relacionadas con el miedo, que puede dar lugar luego a que tengan pesadillas. Entonces no es lo más recomendable que vean esas imágenes, es decir, se puede hablar con ellos sobre el conflicto que está ocurriendo, pero no hace falta enseñarles de manera gráfica lo que está pasando, ¿no? Claro, porque los niños no saben que esa guerra se está produciendo en un lugar muy lejano. Para ellos Ucrania de repente puede ser el barrio de al lado, ¿no? Claro, es importante también eso, ¿no? Y como veíamos, no sabemos el impacto que puede llegar que va a llegar a tener esta situación tan tremenda, ¿no? Pero bueno, pues explicándoles que este lugar no está aquí cerca, ubicándoles, los niños ya, bueno, pues manejan, ¿no? En sus clases muchos mapas, situaciones geográficas, bueno, pues se les puede explicar, ¿no? Porque la sensación de los niños de que pueda estar muy cercano, de inmediatez, sí que genera mucho más pánico y les genera mucha más indefensión. Claro, después está el sentimiento de miedo, pero también, usted me dirá, no sé, si se puede generar también sentimiento de ira, por así decirlo, es decir, identificar un malo y empezar a sentir hostilidad, casi odio. Sí, efectivamente, y claro, eso es una emoción que no es muy sana, ¿no? Y que hay que saber o ayudar a manejarla. Por eso aquí es importante que los adultos guarden algún tipo de emoción o que les saldría de manera más visceral a la hora de explicárselo a los niños, ¿no? Y es más adecuado pues poder explicar que es un conflicto entre países, pero no etiquetar tanto con malo o bueno, sobre todo con malo, porque claro, ahí ellos, al malo, bueno, pues todo el sentimiento que saldría es de ira. Además, no olvidemos que los niños, y dándole una vuelta sobre este tema, además ahora muchos niños están muy acostumbrados a utilizar videojuegos y videojuegos bélicos, con lo cual se generan una serie de emociones que podrían trasladar a esta situación que no son lo más adaptativas para ellos. Claro, Natalia, ¿sabes lo que pasa? Que a veces es difícil, ya no digo adaptar, ya digo explicar un tema a los más pequeños que nos cuesta de alguna manera explicarnos a los propios adultos, ¿no? Efectivamente, y además de las que muchas cosas no tenemos ni respuesta, entonces pues, tenemos que explicar hasta donde podamos. No podemos tampoco darles información ni errónea, ni falsas esperanzas, ni cosas o respuestas que desconocemos, claro, ¿no? Siempre hay que explicar a los niños hasta donde los adultos sabemos. No somos superhéroes, somos sus padres, pero no podemos dar respuestas que ni siquiera nosotros sabemos, claro, ¿no? Natalia Ortega de Pablos, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, muchos de esos refugiados llegan también a nuestro país y lo hacen a distintas ciudades, con la ayuda de ONGs, de empresas, de instituciones públicas. El Gobierno, por ejemplo, ha puesto en marcha el Plan Ucrania Urgente, una red de acogida que cuenta con 21.000 plazas, pero que se van a incrementar con la creación de una bolsa de familias de acogida. El ministro de Inclusión ha recalcado que la idoneidad de estas familias va a ser verificada para garantizar la protección de todas estas personas que huyen de la guerra. Habrá un programa cuyo objetivo es gestionar toda esta bolsa de familias disponibles a acoger, pero requiere un análisis previo para verificar la idoneidad de las familias y también su entendimiento de lo que significa en términos de responsabilidades, en lo que es los derechos que tienen los acogidos. Bueno, y mientras tanto, las personas que se alistan para ir a pelear, a guerrear, más de 20.000 en la Legión Internacional, creada por las Fuerzas Armadas ucranianas. En su mayoría se les destina a puntos calientes, como la capital. Nuestros compañeros de La Voz de América han entrevistado a un albano de tan solo 22 años que ha querido contar su experiencia y volver a casa.
En uniforme y tras despertarse con el ataque de 30 misiles rusos contra la base militar de Gibraltar en Ucrania, Yadmir Hisseni, un albano de 22 años que combate voluntariamente en el ejército de Ucrania, compartió estas imágenes en exclusiva con La Voz de América. Los militares rusos nos atacaron con las bombas, 30 bombas y hay 35 muertos y 134 heridos. Hisseni, quien salió sin heridas graves de este ataque, había llegado a Ucrania apenas 2 días antes para recibir entrenamiento y describió su experiencia. Pasadas las 5 de la mañana, cuando los misiles lo despertaron. Todos estábamos perdidos. ¿A dónde puedo ir ahora? ¿A dónde puedo ir? Y después de que todos salieron, solo corrimos y corrimos y corrimos. Estábamos en el búnker, nos protegimos. Fue una catástrofe. Yadmir escapó, logró cruzar la frontera desde Ucrania hasta Polonia y estando aquí en Córchova, ha tomado una decisión acerca de su futuro. Me voy a mi casa ahora. 2 días después de que llegué 30 bombas. No estoy listo para eso. Sin embargo, Sander Doku, otro voluntario del ejército ucraniano que también sobrevivió, asegura no tener miedo. Cualquiera que haya sido la fuente de esos cohetes se debió a varios factores potenciales, pero eso de ninguna manera disminuye nuestro propósito. Por el contrario, nos fortalece. ¿Y recuerdan este momento? Ocurrió durante la emisión de uno de los principales informativos de la televisión estatal rusa. Una periodista que irrumpe en medio del informativo con un cartel. Российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали как... Hay que tener mucho valor para hacer eso en la televisión estatal y además responsabilizar a Putin de lo que está ocurriendo en Ucrania. Bueno, ha sido juzgada por ello, por lo pronto tendrá que pagar una multa de 254 euros mientras se abren diligencias para determinar si ha cometido un delito que podría llevarla a la cárcel durante 15 años. Ella se llama Marina, acaba de declarar a Reuters que está preocupada por su seguridad, pero que espera haberle abierto los ojos a los rusos. Bueno, de nuevo la guerra golpea al mundo del periodismo. Ahí tienen a Pierre Zakrzewski, reportero de la cadena estadounidense Fox News, atacado a las afueras de Kiev. En ese mismo ataque, algo más tarde también falleció su compañera Oleksandra Kushinova, una productora ucraniana de 24 años. 2 muertos que han lamentado las organizaciones de periodistas que denuncian además que los ataques contra comunicadores violan las leyes internacionales. En los 20 días de guerra han muerto ya 5 profesionales de la información en Ucrania. Hoy les contamos también el asesinato de otro periodista en México. Saben que esto es un asunto recurrente en aquel país, ya van 8 en lo que llevamos de año. Armando Linares, director del Monitor de Michoacán, denunció en su día el asesinato de su compañero Roberto Toledo, ahí lo tienen, y reclamó protección ante las amenazas de muerte que recibió tras el homicidio de su también colaborador. Por contra, parece que nadie atendió a su llamada de socorro. Esta fue su denuncia. Diputados y diputadas, permanecer en silencio. El equipo de Monitor Michoacán ha venido sufriendo una serie de amenazas de muerte. El día de hoy, finalmente, estas amenazas se cumplieron y hoy asesinaron a uno de nuestros miembros. Nosotros no traemos armas. Nuestra única defensa es una pluma. Bueno, pues no le sirvió a nuestro colega esa defensa para salvar la vida, 8ª víctima ya mortal en México. Bueno, vamos a centrarnos ahora en las consecuencias de la borrasca Celia que siguen aquí en Canarias, con las cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria teñidas de blanco y los cortes en las carreteras de acceso en algunas zonas. Hoy tenemos una jornada más tranquila que los días anteriores, pero sigue preocupando el mal estado del mar. Antonio Cárdenes, el aspecto en las calles de las islas ya es otro, al de ayer. Sí, ¿qué tal, Roberto? Jornada de transición, jornada más tranquila, como tú has dicho. Lo que sí tenemos es, como tú decías, el mal estado del mar. Vamos por partes. Si miramos a las costas de La Graciosa, de Lanzarote y de Fuerteventura, allí tenemos todavía activo el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología, por tanto hay que seguir teniendo cuidado en esas costas y también en las costas del norte del resto de las islas, porque las olas pueden ser importantes. Si nos fijamos en el viento, bueno, seguimos teniendo viento, pero es viento moderado, con algún intervalo de fuerte, pero eso sí, es lo habitual, lo normal para esta época del año
aquí en las islas. Lo que tenemos también ya lejos de las costas es esas cumbres de las islas, sobre todo de La Palma, de Tenerife y de Gran Canaria, teñidas de blanco y todavía algunos accesos cortados. Enseguida Jorge Benítez nos va a dar más datos desde las cumbres de Tenerife. Lo que tenemos que decir es que en esas cumbres de Tenerife tenemos la racha máxima de viento con más de 100 kilómetros por hora registrada hoy y también las temperaturas más bajas de España. Anoche, en la primera hora de esta mañana, antes del amanecer, se rondaron los 5 grados bajo cero. Vamos allí a las cumbres de Tenerife para que Jorge nos cuente qué carreteras están abiertas. Adelante, Jorge. Pues hasta ahora la mayoría de las carreteras para acceder al Parque Nacional del Teide están abiertos. La única que permanece cerrada es la carretera de la Esperanza y de momento no se sabe cuándo va a abrir por esas placas de nieve que hay en la carretera y también por esa vegetación. Ahora mismo lo que les está enseñando nuestro compañero Adrián Gil Roldán es la cara norte del Teide. La vemos totalmente nevado con ese manto blanco característico que más podría ser de otra época del año. ¿Y esto qué conlleva? Pues hoy lo que hemos visto es un importante trasiego de personas que se han acercado hasta aquí, hasta este Parque Nacional del Teide, para disfrutar de la nieve, para disfrutar de esta estampa que parece más navideña que primaveral, y es que hay que recordar que ya nos encontramos meteorológicamente en la primavera. Si piensan subir hasta el Parque Nacional estos días, háganlo con buena ropa de abrigo, ya que las temperaturas continúan siendo aún bastante frías. La mínima anoche fue de -5 grados en Izaña. También háganlo apelando al sentido común, ya que en la carretera aún se pueden encontrar placas de hielo y vegetación. De Tenerife a Gran Canaria, porque también esta mañana quedaron abiertos los accesos a las cumbres hasta poder llegar al Pico de las Nieves, y algunos curiosos ya han aprovechado para comprobar ese manto blanco. Luis Muro, ¿dónde te encuentras? Nos encontramos en el mirador del Pico de las Nieves, a unos 2 grados de temperatura con fuertes rachas de viento, y a nuestro alrededor todavía queda bastante nieve de la que cayó en la jornada de ayer. A lo largo de la mañana, los equipos de conservación de carreteras del Cabildo de Gran Canaria han ido despejando las vías que estaban cubiertas de placa de hielo, y a medida que lo fueron haciendo, que fueron quitando esas placas de hielo, fueron abriendo las carreteras. Primero la Gran Canaria 130 y después este último tramo de carretera hasta aquí, hasta el mirador del Pico de las Nieves, la Gran Canaria 134, que quedó despejada, e inmediatamente empezaron a llegar vehículos para poder disfrutar de este temporal, de los restos de lo que ha dejado este temporal, esta borrasca Celia de nieve aquí en la cumbre de Gran Canaria. Bien, pues en La Palma ya está abierta la LP4 en ese tramo desde Garafía hasta la residencia del observatorio, pero continúa cerrada la carretera desde Santa Cruz de La Palma hasta el Pico de la Nieve. Esto por las temperaturas bajas que también tuvieron en las cumbres de La Palma esta pasada madrugada, que ha hecho que las placas de hielo que había en la calzada se hayan mantenido. Estaremos pendientes para contarles si hay alguna actualización de lo que pueda ocurrir con esas carreteras en las próximas horas. Y mientras el resto de España, la España peninsular, también las Islas Baleares, continúan sorprendidos por esa ola de calima que llegó en las últimas horas hasta la península. Calima que llega desde el norte de África, que recorre decenas, incluso miles de kilómetros hasta cubrir la península ibérica. No es nuevo para ellos, ya habían visto calima otras veces, pero no se esperaban la gran cantidad de polvo en suspensión que ha entrado del sur hacia el norte y que ha empeorado la calidad del aire. Pues hombre, a mí me afecta bastante porque estoy de los pulmones. Hay que estar todo el día con la fregona, bastante incómodo. Hay puntos de España donde la concentración de partículas multiplica hoy por 10 lo considerado adecuado. Hoy los periódicos dan consejos para limpiar los coches y escuchamos recomendaciones para la salud que resultan familiares aquí en Canarias. Evitar permanecer mucho tiempo en espacios abiertos, mantener las ventanas de las viviendas cerradas y evitar hacer grandes esfuerzos físicos. Estamos en San Sebastián, de aquí estamos acostumbrados a ver imágenes de la playa de la Concha o de la lluvia en sus calles, pero hoy lo que vemos de la ciudad guipuzcoana es esto, la calima, que ha recorrido más de 1000 kilómetros desde las costas africanas y no se detiene ahí. Este episodio alcanzará su máximo hoy y seguirá subiendo hasta Alemania para comenzar a disiparse mañana jueves.
Y Celia no solo viene con viento y con mal estado del mar, también, como ocurrió en Canarias, con precipitaciones. Así que es probable que el agua arrastre la calima en su caída y se produzcan lluvias de barro, sobre todo en el sur y en el este peninsular. Si nosotros le contásemos de la calima, en todo caso le he dado muy fuerte, Antonio, hay que tenerlo en cuenta. Por cierto, ¿y ahora qué? ¿Qué nos espera para los próximos días? Bueno, Roberto, pues yo hablaba de jornada de transición la de mañana. Lo cierto es que aquí ahora mismo donde nos encontramos está cayendo algo de agua, aunque no era algo inesperado. Durante el día de hoy seguirá el cielo cubierto de nubes. En algunos lugares de Canarias podríamos tener esas nubes alternando con sol. Y eso sí, tanto en La Graciosa como en Lanzarote y Fuerteventura seguiremos también esperando algo de lluvia al final del día. Para mañana esperamos esa jornada de transición que decía. El viento será el alisio, soplará moderado. Las temperaturas que hoy, las máximas van a estar en torno a los 23 grados, mañana se van a mantener así, no va a ser tanto frío como estos días, tampoco va a ser calor, no llega todavía la primavera, pero bueno, 23 grados de máxima no está mal. Lo que sí que va a ocurrir es que esta próxima noche va a ser un poco menos de frío, a lo mejor hay que dormir con un poco menos de abrigo. Y por último, en cuanto al estado del mar, lo decíamos antes, sigue preocupando el estado en las costas de La Graciosa, de Lanzarote y de Fuerteventura, y mañana seguiremos con olas que podrían llegar hasta los 3 metros de altura en las costas del norte de las islas. Bueno, es la despedida del invierno, ya se verá cómo entra la primavera, pero se va pues muy invernal, como tiene que ser esta parte de esta estación. Gracias, Antonio. De nada. Bueno, un apunte sobre La Palma, isla que ya saben está inmersa en su proceso de reconstrucción de la zona afectada por el volcán. Estos días se están tomando muestras de los efectos que haya podido tener la ceniza en el suelo y en los cultivos de plátano. Nos lo cuenta Javier Sánchez. Javier. Continúan los trabajos para tratar de conocer los efectos de la ceniza sobre los entornos de todo tipo en la isla de La Palma, como por ejemplo aquí en esta finca platanera. Con nosotros tenemos a Carlos Álvarez, él es colaborador científico del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Bueno, hay mucho material, mucho que hacer, por ejemplo, con este aparato que tienes delante, que es exactamente para qué sirve, bueno, y cómo se usa este aparato con el que estás trabajando. Bueno, esto es un porómetro fluorímetro y sirve para saber cómo está en la planta. Pues lo ponemos en el punto donde queremos hacer la medición y hace una medición de la conductancia estomática, quiere decir cómo de abierto están los estomas de la planta, y nos da una idea de si la planta está estresada o no desde el punto de vista fotosintético. También mide la fluorescencia de la clorofila, que es una cuestión también de estrés, ¿vale? Además, no solo haces este trabajo, sino haces otro ya a pie, a terreno. Efectivamente, a mí me toca la parte de lo que es la física de suelo y tomamos muestras, vamos a tomar muestras en distintas fincas en toda la zona afectada, con distintas cantidades de ceniza, y en esas parcelas lo que vamos a hacer es coger muestras de suelo inalteradas que después llevaremos al laboratorio para medir la cantidad de agua que retiene ese suelo y cómo lo retiene, con qué fuerza. Y las chicas aquí en este punto, ¿qué es lo que están realizando? Pues ellas están tomando muestras para el análisis de la parte de textura y de la parte de análisis químico de suelo. Y además no solo están, porque cada cual tiene su labor bastante marcada, en este otro punto están realizando otra labor diferente. Efectivamente, Federico está tomando muestras para la parte microbiológica, para ver cómo se está modificando con el efecto de la ceniza la microbiota del suelo. Bueno, ¿y cómo se lleva a cabo esta labor? ¿Es una labor puntual o que se tiene que extender en el tiempo? Este proyecto está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y en principio nos han dado una cantidad de dinero para hacer estos primeros trabajos, pero lo ideal es alargarlos en el tiempo, porque el efecto de la ceniza puntualmente lo podemos medir ahora y lo vamos a medir, el proyecto acaba en septiembre, pero lo ideal es que tenga una continuidad en el tiempo para ver los efectos a largo plazo. Y esta es la primera vez que realizan este trabajo. Exactamente, ¿qué es lo que se pueden ir encontrando con este suelo enriquecido con la ceniza o que realmente no puede producir cambios? ¿Qué es lo que se analiza exactamente? Bueno, desde el punto de vista químico, evidentemente hay variaciones, pero hablando con expertos y leyendo bibliografía, aparentemente con estas cantidades de ceniza no debería haber demasiado problema. Desde el punto de vista físico no se ha estudiado tanto, pero si la cantidad de ceniza no es demasiado grande, no esperamos grandes cambios. Sin embargo, cuando estemos tomando muestras en zonas más cercanas al volcán, que hay mucha más ceniza y de una granulometría mayor, pues entonces sí que es esperable que al modificar la textura del suelo modifique el comportamiento de agua. Es decir, que a lo mejor el suelo drene mejor, o si la ceniza es muy pulverulenta, pues puede tener el efecto contrario, ¿no? Es decir, como si fuese una arcilla y el agua no se mueva tan bien en el suelo. Muchas gracias a Carlos Álvarez y a todos los colaboradores que están realizando a cabo este proyecto ahora en un entorno
ligeramente alejado de la zona del volcán y, como nos estaba comentando, que irán paulatinamente acercándose más a ese entorno volcánico para conocer cómo cambia, cómo varía el suelo y los diferentes aspectos que se trabajan en una finca platanera, y que ayudará a conocer cuál es el futuro de estos espacios. También seguimos de cerca la evolución de la pandemia. En el primer informe que publica Sanidad esta semana se confirma que se rompe la tendencia de las últimas semanas. Miguel. Sí, después de varias semanas de caída parece que se confirma esa tendencia en este primer informe de la semana, después de que comenzara esta misma semana la estrategia del Ministerio de Sanidad de comunicar tan solo 2 días a la semana la incidencia, los contagios y los fallecidos en nuestro país. Después de varios días sube la incidencia acumulada 30 puntos y se sitúa en 432 casos, pero Sanidad asegura que este incremento de contagios no se está viendo reflejado en los ingresos hospitalarios y tampoco en la capacidad asistencial de las unidades de críticos. Son 11 las comunidades autónomas las que reportan incremento de contagios en estos últimos días. Bueno, esto en España, pero la tendencia de nuestros vecinos europeos también es al alza. Según los expertos, Miguel, podríamos estar a las puertas de otra ola a pocas semanas además de la Semana Santa. Sí, porque la Organización Mundial de la Salud asegura que en Alemania, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Grecia, Austria o también Francia reportan incremento de contagios, pero lo más preocupante de estos países es que ya comienzan a notar cómo ha subido la ocupación asistencial y comienzan a haber más ingresados en los hospitales y también en las unidades de críticos. Según los expertos, esto se puede deber a 3 factores: al fin de las restricciones en muchos países, a la subvariante Omicron confirmada por la Organización Mundial de la Salud, la Deltacron, y también por la pérdida de eficacia de las vacunas. Esto podría en jaque esta vuelta a la nueva normalidad que se vive en Europa, mientras que en Asia, países como China están sufriendo un importante rebrote de contagios. Sin casi restricciones, gran parte de Europa vive en la nueva normalidad tras superar la última ola. Pero el 2 de marzo, según algunos expertos, entramos en una nueva oleada de infecciones en el continente. También avanza en la desescalada Nueva Zelanda, que anuncia que abrirá sus fronteras a los vacunados para impulsar su economía. Aunque el plan de desescalada fijaba la apertura en octubre, comenzarán a llegar turistas gradualmente a partir del 12 de abril. Estamos listos para darle la bienvenida al mundo, anunció la primera ministra neozelandesa. En cambio, en China, tras librarse de variantes anteriores, lucha contra cifras récord en el país por la expansión de Omicron. Las autoridades sanitarias reportan cerca de 2.000 infecciones en 24 horas. Jilin sigue siendo el foco de los contagios en el país. Y ante la previsión sigue preparando zonas de aislamiento, realizando pruebas diarias a la población y confinando ciudades enteras. Necesitamos $22.500 millones para luchar contra la COVID-19, si no las consecuencias serán nefastas, alerta la portavoz de la Casa Blanca. La administración de Biden asegura que podría quedarse sin antivirales y vacunas de refuerzo ante el incremento de contagios que se esperan las próximas semanas, según expertos en el país. Siguen muchos camiones parados completamente por la huelga de transportistas, que está provocando la paralización de la actividad de muchos puertos y también centros logísticos de empresas en nuestro país. Además, hay que sumar las importantes retenciones en el tráfico que el paro de los camiones está suponiendo en distintos puntos de España, en Bilbao, en La Coruña, Navarra o Málaga. Asociaciones de transportistas aseguran que el precio del carburante es tan elevado que están trabajando a pérdida, que las protestas se van a alargar el tiempo que sea necesario hasta que el gobierno les garantice una solución. Una solución que podría llegar el 29 de marzo, recuerden, abríamos con eso nuestro informativo, fecha en la que el gobierno pretende reducir los impuestos que aplica a los recibos de la luz o de la gasolina, del combustible. El mal tiempo parece cebarse, especialmente en Ecuador. Cambiamos nuestro foco, nos vamos hasta ese lugar para ver las lluvias torrenciales que han afectado distintos puntos del país, provocando desprendimientos y deslizamientos del terreno. Además de graves inundaciones, hay miles de personas aisladas y muchas han perdido sus casas.
Las intensas lluvias azotan varias provincias de Ecuador. Poblaciones rurales como la parroquia de Incibilí han quedado aisladas por el derrumbe de una montaña. Han comunicado a 11 comunidades, más de 12.000 habitantes. No tengo ni dónde ir, no tengo casa. Viviendas sepultadas por los escombros e importantes daños en las carreteras y los cultivos. Llueve también al sur del país. En la provincia de El Oro, más desprendimientos que dejan incomunicadas a otras 5.000 personas. La crecida del caudal del río afectó a numerosas viviendas. Piedras, palos y eso no podíamos pasar. Teníamos que salir por un lado porque igual nos iba jalando el agua a nosotros también. Intensos y constantes aguaceros que han afectado el suministro de agua potable en la zona donde residen más de 15.000 personas. El viento también ha causado importantes desperfectos. En la ciudad de Babahoyos llovió de forma torrencial durante más de 6 horas seguidas. El nivel del agua superó el metro de altura. Calles, vehículos y casas totalmente inundadas. Se ha venido más fuerte y ya uno no sabe qué hacer. Los servicios de emergencias están totalmente desbordados debido a este severo temporal que está dejando numerosos damnificados. Bueno, aquí tienen feliz, contento al nuevo dirigente chileno que tomaba posesión el pasado fin de semana de su cargo, Gabriel Boric, que ya es nuevo presidente de Chile. Por cierto, que a posteriori podría tener algún incidente diplomático, menor, porque en una entrevista ha explicado el por qué esa ceremonia tuvo algún retraso. Según él, se debió a que Felipe VI no fue puntual. Primero, me pareció bien inaceptable que se atrasara la ceremonia porque el rey de España se había atrasado. Eso pero bueno, son cosas que pasan. Uno tiene que respetar, por cierto, los protocolos establecidos. Bueno, la Casa Real ya ha respondido y ha dicho que Su Majestad el Rey estuvo media hora esperando al servicio de protocolo a que le diese paso, o sea que el retraso no era achacable a la Casa Real en cualquier caso. Bueno, también el pasado fin de semana, un barco portacontenedores de grandes dimensiones quedó encallado cerca del puerto de Baltimore, en Estados Unidos. ¿Recuerdan aquel en el canal de Suez? Bueno, pues la misma compañía, exactamente, a pesar de sus 333 metros de eslora, no obstaculizó el paso de otros portacontenedores porque quedó varado por lo menos fuera del canal. Mientras comienzan los trabajos de reflote, la Guardia Costera estadounidense asegura que se están realizando controles cada 4 horas para verificar que no hay derrame de combustible en el mar. Ahí lo tiene el Evergreen, una foto muy parecida a la que ofrecía en el canal de Suez. Bueno, y desde el espacio vamos a ver el paseo que han realizado 2 ingenieros de vuelo de la NASA. Da gusto verlo. El objetivo era la instalación de algunos elementos necesarios para el despliegue de paneles solares en la Estación Espacial Internacional. Un paseo un tanto particular porque, aunque no se perciba, la estación orbita alrededor de la Tierra a más de 27.000 kilómetros por hora. Por cierto, que allá arriba, en la Estación Espacial Internacional, conviven rusos y estadounidenses. Pues bien, la NASA ha tenido que aclarar que no hay tensión entre los astronautas por sus nacionalidades y por los problemas por la guerra de Ucrania. Todo a 15 días de que un ingeniero americano deba volver a la Tierra a bordo de una nave rusa. La polémica surgió con la publicación de este vídeo en el perfil de Twitter de Roscosmos, la agencia espacial de Rusia, a ritmo de una canción titulada Adiós. El montaje insinuaba, probablemente en tono de humor, que el tripulante de la NASA podía quedarse fuera de esa vuelta a la Tierra. El gobierno ruso, que no tiene el sentido del humor de los americanos, ha suspendido la cuenta de Twitter de su agencia espacial. Bueno, nos despedimos con música, con 94 violinistas de 29 países tocando al unísono para pedir por la paz en Ucrania. La iniciativa partió de Kerenska Peacock, el primero de los músicos que vemos que pidió ayuda a sus colegas de otras partes del mundo. En solo 48 horas recibió todas las colaboraciones. Interpretan viejas canciones del folclore ucraniano. Con su música nos despedimos hoy. Recuerden que tienen toda la información en Telenoticias 1. Nosotros volvemos mañana. Adiós.